Un cuarto de la población mundial vive en países que están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, y la gran mayoría de esas sanciones son ilegales según el derecho internacional, según la ONU, y en particular en Latinoamérica. Sabemos que Cuba, Venezuela y Nicaragua están sancionadas por Estados Unidos ilegalmente. Y bueno, el pueblo cubano ha aguantado un bloqueo ilegal desde los años 60 por más de 6 décadas, y cada año en la Asamblea General de la ONU, más del 95% de los países del mundo votan en contra del bloqueo, condenando, denunciando el embargo ilegal de Estados Unidos contra Cuba. Pero hoy voy a hablar de las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Según varios expertos de derechos humanos, incluyendo a un experto de sanciones, experto de la ONU, Alfred Zayas, él estimó que las sanciones de Estados Unidos mataron a más de 100,000 venezolanos. Y hay otros informes, un informe publicado por varios expertos en Estados Unidos que dice que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela mataron a 40,000 venezolanos solo en 2 años, en 2017 y 2018. Y bueno, sabemos que Estados Unidos mantiene esas sanciones ilegales que iniciaron no con Donald Trump, sino con el gobierno de Barack Obama en 2015. El gobierno norteamericano aprobó una orden ejecutiva de la Casa Blanca que decía que Venezuela supuestamente constituye una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos, entre comillas. Y desde entonces Estados Unidos ha impuesto cientos de sanciones ilegales contra Venezuela, iniciando en 2015, y cuando el gobierno de Donald Trump inició en 2017, él sí aumentó las sanciones en gran parte, y en 2019 el gobierno de Trump inició un intento de golpe de Estado contra el presidente constitucional que fue elegido por el pueblo, Nicolás Maduro. Y Estados Unidos dijo que este opositor, que nunca participó en una elección presidencial, Juan Guaidó, supuestamente era presidente interino, entre comillas. Y la gran mayoría del mundo, es decir, 3/4 de los países del mundo, nunca reconocían a ese títere golpista de Estados Unidos, Juan Guaidó. Nunca lo reconocieron. Solo 1/4 de los países, y son los países imperialistas de Occidente, es decir, de Estados Unidos, Europa y sus colonias, básicamente, los países que no tienen su soberanía. Esos países apoyaron este fallido intento de golpe contra Venezuela. Y en ese año también Estados Unidos impuso un bloqueo, como al estilo del bloqueo contra Cuba en 2019, y todavía hoy en día, 4 años después, el pueblo venezolano aguanta este bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos. Pero hoy voy a hablar de una declaración hecha por el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, de la ONU. Y sabemos que la ONU está muy parcial, y Estados Unidos ha tratado de controlar la ONU. Entonces, tenemos que entender que la ONU es un organismo parcial. En particular, tiene como mucha parcialidad en contra de la izquierda en Latinoamérica. Y hay varios funcionarios de la ONU que han dicho cosas ridículas sobre las fuerzas progresistas y antiimperialistas de Latinoamérica. Pero a veces también dicen cosas que muestran que Estados Unidos es el agresor que está violando el derecho internacional. Y este jefe de derechos humanos de la ONU, que se llama Volker Turk, él
visitó Caracas en enero. Al final de enero visitó Venezuela y se reunió con el presidente Maduro y también se reunió con la extrema derecha, los opositores, y también se reunió con grupos de la llamada sociedad civil, grupos ONGs, muchas que están financiadas por Estados Unidos, y también se reunió con instituciones religiosas y después publicó una declaración bastante amplia. Pero voy a leer una parte de esa declaración porque él condenó las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y obviamente los medios de la extrema derecha que pertenecen a la oligarquía, ellos solo citaron algunas frases, algunas partes de esa declaración hecha por este funcionario de la ONU. Ellos ignoraron las partes en las que él denunció las sanciones ilegales de Estados Unidos. Y aquí voy a leer las palabras de este hombre. Su título oficial es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se llama Volker Turk y es del país Austria, el país europeo. Él dijo en su declaración que él se reunió con varios grupos de personas, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU. Y él dijo, cito, me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Entonces, él dijo que las sanciones ilegales de Estados Unidos crean obstáculos que previenen la recuperación y el desarrollo del país. También dijo que por las sanciones ilegales de Estados Unidos, cito, las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan. Entonces, es decir, que las sanciones ilegales de Estados Unidos y la Unión Europea bloquean la importación de medicinas que los venezolanos necesitan para sobrevivir. Otra vez estoy citando las palabras del jefe de derechos humanos de la ONU. Él también dijo, cito, es evidente que las sanciones sectoriales impuestas han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos. Entonces, él dice abiertamente que estas sanciones ilegales violan los derechos humanos de los venezolanos y han exacerbado la crisis económica en el país. Él dijo que su oficina, es decir, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha recomendado en repetidas ocasiones a los Estados miembros que suspendan o levantan las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria. Entonces, otra vez, es el jefe de derechos humanos de la ONU admitiendo que esas sanciones violan los derechos humanos de los pueblos y que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que levantar sus sanciones ilegales según el derecho internacional. Muy rápido aquí también quiero leer la declaración publicada por la máxima experta en sanciones de la ONU. Ella se llama Elena Duhan. Ella visitó Venezuela en 2021 y publicó un informe muy largo sobre la situación económica y humanitaria en el país y cómo las sanciones unilaterales de Occidente han violado los derechos humanos de los venezolanos. Elena Duhan, su título oficial es la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo
de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Los títulos de Naciones Unidas son muy largos. Ok. Ella dijo en su publicación, en su declaración, su informe, que, cito, las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado la crisis económica. Dijo que por las sanciones ilegales, el ingreso del gobierno de Venezuela ha disminuido en 99%. Es decir, que el gobierno venezolano ha perdido el 99% de sus ingresos gracias a estas sanciones ilegales. Y ella escribió en su informe, cito, actualmente Venezuela vive con el 1% de ingresos que tenía antes de las sanciones. Entonces estamos hablando de una guerra económica contra toda la población venezolana. Y por fin voy a leer otro párrafo de este informe publicado por la máxima experta de sanciones de la ONU. Ella escribió, cito, que ella observa con preocupación, cito, que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y apoyar los programas sociales, lo cual ha tenido un efecto devastador en toda la población venezolana y en especial en aquellos que están en situación de pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados o pacientes con enfermedades crónicas o que amenazan la vida, así como la población indígena. Entonces quiero repetir una frase aquí, publicada por la máxima experta en sanciones de Naciones Unidas. Ella dijo que las sanciones ilegales unilaterales de Occidente, cito, han tenido un efecto devastador en toda la población venezolana. Son las palabras de la ONU, de los expertos de la ONU. Entonces, cuando Estados Unidos, el imperialismo, los medios de derecha que pertenecen a los oligarcas millonarios, cuando ellos dicen que las sanciones son necesarias para, no sé, la propaganda, que Estados Unidos está apoyando la democracia, esa propaganda ridícula, los derechos humanos. No, la propia ONU, a pesar de su parcialidad, que sí existe, es muy parcial, a pesar de su parcialidad, hasta la propia ONU admite que las sanciones ilegales de Occidente constituyen una forma de guerra económica contra toda la población civil de los países que son los blancos del imperialismo y la guerra económica de Estados Unidos y Europa, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Zimbabue, Irán, Siria, China, Rusia. Esas sanciones son ilegales y son crímenes de lesa humanidad.